especially for you. Y tenemos a nuestro invitado en este momento, que es Carlos Fernández del Ganso, médico y psicoanalista del Grupo Cero, que tiene un asesoramiento y supervisión para deportistas y dice cosas tan interesantes como: un equipo es un estado de ánimo. Esto es una máxima que conocen todos los entrenadores del mundo, pero no alcanza solo con entrenar el cuerpo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo es este conglomerado de psicoanálisis y deporte? ¿En qué ayuda el psicoanálisis al deportista? En general, el psicoanálisis lo que permite es que lo entrenado pueda ser puesto en escena en el terreno de juego. Hay muchos equipos que dicen que se juega como se entrena, entrenan fuertemente, sin embargo, a la hora de llevar a cabo lo entrenado sobre el terreno de juego, siempre hay inconvenientes o a veces hay lesiones, se juega mal, se pierden los partidos y generalmente, a pesar de que se ha entrenado mucho lo físico y lo táctico, pero generalmente se ha trabajado muy poco lo psíquico. Entonces el psicoanálisis permite, al poder entrenar lo psíquico, permite que lo físico y lo táctico que se ha entrenado se pueda poner en escena en el terreno de juego durante el partido. Lo psíquico entonces sería más allá de lo táctico y de lo físico. ¿Qué serían los afectos, las relaciones? Claro, entre los propios compañeros siempre hay relaciones, siempre hay relación de los jugadores con el entrenador, así como siempre hay una relación transferencial del entrenador con la junta directiva. Entonces, cuando estas relaciones son adecuadas, son pertinentes, y siempre hay obstáculos y siempre hay dificultades en cualquier equipo deportivo, pero cuando estos obstáculos generalmente afectivos y que tienen que ver con la personalidad del técnico, de los jugadores, son conversadas, son analizadas, se pueden interpretar, entonces ese obstáculo se salva y lo que dirige el partido es el proyecto deportivo. Cuando los afectos aparecen de por medio, lo que dirige el equipo de fútbol no es el proyecto deportivo, sino la singularidad, la personalidad de cada integrante. Y entonces el deporte, en vez de ser grupal como corresponde, se vuelve individual. Se vuelve individual. El otro día te escuchaba en Radio Nacional, en televisión española, hacer una diferenciación entre grupo y equipo. Hablabas también, ¿no? De era diferente que comandaba. Claro, si hay grupo hay equipo. Es decir, 11 jugadores en un terreno de juego no significa que sean un equipo de fútbol, o 5 en una cancha de baloncesto no significa que sea un equipo, ¿no? Para que haya verdaderamente equipo tiene que haber previamente el grupo, que es el que construye el equipo, ¿no? La reunión de integrantes no significa que eso sea un equipo, más bien a veces es una banda, es un conjunto de amigos, ¿no? Pero para que, por ejemplo, hay grandes clubes de fútbol a nivel profesional, de baloncesto, de lo que usted quiera, de natación sincronizada, de tiro con arco, estoy nombrando deportes sobre los cuales he tenido algún tipo de intervención. Entonces vemos que cuando hay grupo, el número de lesiones es menor. La alegría en los festejos de cada gol es mayor. El gol siempre tiene que ser un fenómeno grupal. Hay veces que los goles se celebran de manera individual. Entonces, si hay grupo, que es la verdadera alma del equipo, si hay grupo, entonces verdaderamente hay equipo. Parece que entonces el público también forma parte del juego. Es el jugador número 12. Anda. En algunas ocasiones. Tanto la prensa deportiva como los aficionados forman parte del grupo en una institución deportiva. La junta directiva también. Un partido en realidad se empieza a ganar desde el señor que vende las entradas, desde el acomodador, desde la prensa deportiva, la gente de marketing, el módulo jurídico, todo eso interviene. No solo está bien, después los partidos se ganan y se pierden en el terreno de juego durante X minutos que dura el partido, es verdad, pero ya se empiezan a ganar o se empiezan a perder mucho antes. La alta competición es muy diferente a otro tipo de competiciones, hay más lesiones, más tensiones. Bueno, vemos que hay más lesiones, curiosamente, en el fútbol juvenil que en el fútbol profesional, ¿no? Esto es muy curioso. Mira, hay un ejemplo que a mí me dijo un día un maestro mío,
el doctor Menasa, que me sirvió para entender esto del deporte de otro lugar. Me dijo, mira, Spassky, el gran jugador de ajedrez, juega en el mismo tablero en el que puede aprender a jugar un sobrinito mío de 7 años de edad. Se aprende a jugar sobre el mismo tablero con las mismas normas. Entonces, ya sea un deporte profesional o ya sea un deporte aficionado, sea el equipo senior o sea un cadete, las reglas son las mismas. Lo que ocurre sobre el terreno de juego son las mismas cosas. La competitividad, los celos, la grupalidad, las lesiones, la manera de festejar puede ser exactamente lo mismo. Aunque sí es verdad que a nivel del fútbol base, por ejemplo, se privilegia más al jugador que al equipo. Entonces se intenta que los jugadores jueguen, se disfruten, aprendan a divertirse jugando, respeten una serie de normas. A nivel del fútbol profesional ya entran otros parámetros porque aparece lo social de la institución, ¿no? Un gran club como el Real Madrid o el Barcelona tiene una serie de compromisos sociales, tiene una masa social, tiene un emblema, tiene un himno, tiene un número de socios, tiene una serie de peñas, tiene una prensa deportiva, genera una serie de puestos de trabajo. Entonces el compromiso social es diferente. Pero se aprende a jugar sobre el mismo tablero de ajedrez. Los mecanismos y las operaciones a nivel táctico, a nivel físico y a nivel psicológico son las mismas. También hablas de miedo al triunfo. Esto no lo había escuchado. ¿Hay equipos que pueden tener miedo al triunfo o hay personas? Estamos más acostumbrados a perder que a ganar. Entonces, frente al triunfo, frente al dinero, frente al éxito, hay siempre una intolerancia porque es algo novedoso. Es algo que me saca de mi nivel de confort intelectual, que aunque hay que huir del confort intelectual, esto es difícil porque ningún deportista abandona con gusto una situación que fuera placentera. Esto, por ejemplo, se ve en los grandes traspasos. Por ejemplo, jugador alemán, primera división alemana, ficha por un equipo español que le triplica la ficha. Y con cierta frecuencia necesita un periodo de adaptación. Si este periodo de adaptación no se realiza correctamente, a veces el deportista tiene una grave lesión deportiva, por ejemplo una fractura, que le conlleva hacer la rehabilitación en su país de origen. Entonces, como no hubo una adaptación correcta, como no se soporta los cambios, aunque sean para bien, puede acontecer una fractura que lo que hace es postergar la incorporación y volver al país de origen, volver al barrio, al lugar con los amigos, a la familia, a las panaderías que ya conozco, la gastronomía, la cultura, el clima, aunque el cambio de club conlleve que viva en una urbanización con más lujo, con más comodidades, con mejores relaciones, con más sueldo, con más posibilidades de crecimiento, pero el humano está acostumbrado a perder, no está acostumbrado a ganar. Entonces hay en todos los casos una intolerancia al éxito, que no solamente pasa en el deporte, pero que también pasa en el deporte. Los entrenadores y los deportistas son proclives a utilizar esta herramienta del psicoanálisis para poder mejorar estas cuestiones esenciales. Desde hace unos 15 o 20 años se está incorporando a las instituciones deportivas la figura del psicólogo, y de estos últimos años se está empezando a incorporar la figura del psicoanalista, que son funciones diferentes. No siempre casi siempre hubo médicos en los equipos de fútbol, pero no siempre hubo podólogos, por ejemplo, que es una figura que se ha incorporado hace no muchos años, o no siempre hubo dentistas, que es una figura que se ha incorporado hace muy pocos años. Entonces, cuando, por ejemplo, se vio que algunos problemas musculares de espalda tenían su raíz en caries dentales, se empezó a incorporar a los dentistas en las instituciones deportivas. Cuando se empezó a comprobar que los podólogos podían mejorar la movilidad de los pies en ciertas prácticas deportivas, se empezó a incorporar. Bueno, desde hace algunos años se empezó a incorporar la figura del psicólogo, que tiene un comportamiento más bien educativo a nivel de fútbol base, a nivel de conducta y de comportamiento, que cumplen una función. Y desde hace algunos años, por ejemplo, desde hace 7 años, la Real Federación Española de Fútbol incorporó el psicoanálisis. Yo soy docente de la Real Federación Española de Fútbol. Se incorporó el psicoanálisis como materia, como disciplina para los directores deportivos.
Desde hace algunos años estamos trabajando con clubs de fútbol de primera división, de segunda y de segunda B. En el Grupo Cero tenemos una experiencia este año novedosa con un equipo aficionado de fútbol a nivel del último escalón de fútbol, tercera regional, en la que estamos aplicando aquellas medidas que nosotros consideramos que se tienen que aplicar en un equipo de fútbol. Y estamos a un partido de conseguir el ascenso de categoría, es decir, que tiene una eficacia, porque permite que lo entrenado se ponga en escena y permite que las dificultades que siempre a lo largo de la competición van a surgir, dificultades familiares, dificultades afectivas, lesiones musculares, celos entre los compañeros, discordias por los estudios o el trabajo, todas esas cuestiones puedan ser elaboradas de manera correcta, civilizada, sin criticar, sin sancionar, sin juzgar a nadie. Pues nos quedamos con estas palabras, que bueno, se puede solucionar todas estas cuestiones si se trabaja con el psicoanálisis. Muchísimas gracias, doctor Carlos Fernández, por haber estado con nosotros en este espacio, y seguiremos muy atentamente ese próximo partido del Grupo Cero para comprobar todas esas medidas que se ponen en práctica y que seguimos su pista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Carlos Fernández del Ganso.